Marcos capítulo 10, verso 17, el encabezado de su Biblia dice algo muy hermoso. Y lo que dice el encabezado de su Biblia es el joven rico. Espero que ya esté listo con su Biblia en la mano y vamos a gozarnos, ¿verdad? Por supuesto, con lo que es la palabra del Señor. Déjeme, veo aquí la Biblia también, Marcos, aquí estamos tratando de ponerlo en lo que es mi tableta, Marcos capítulo 10 y verso 17. Marcos capítulo 10, verso 17. Dice así Marcos capítulo 10, verso 17, la palabra del Señor en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamáis bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces, respondiendo, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te hace falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirle: hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándole, les dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondiendo Jesús dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. El Señor Jesús nos dice la palabra que después que bendijo a los niños, Él se disponía para seguir su camino. Pero cuando se disponía para seguir su camino, vino uno corriendo. Mire esto. La palabra del Señor dice el verso 10: e hincando la rodilla delante del maestro,
le preguntó, ¿qué haré para heredar la vida eterna? El Señor le pregunta a aquel varón, ¿por qué me llamáis bueno? No hay ninguno bueno sino solamente Dios. Y acto seguido le dice, los mandamientos sabes. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. A lo que él responde, todo esto lo he guardado. Y el Señor le dice, una cosa te hace falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Aquí hay dos cosas importantes que la palabra del Señor nos muestra. La palabra del Señor nos dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y uno de los mandamientos, los cuales el Señor, por supuesto, cuando estamos leyendo el capítulo 10, del versos 17 hacia adelante, le menciona los mandamientos. No adulteres, no mates, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Pero uno de los mandamientos que encontramos en la palabra del Señor es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Recordemos que esa es una pregunta que le hacen al Señor Jesús. ¿Cuál es el más grande mandamiento? Dice, amarás a Dios con toda tu mente. Pero luego uno semejante a este es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquel hombre amaba más las cosas materiales. Y como amaba más las cosas materiales, le era difícil seguir al maestro. Claro, por supuesto, se viene una plática entre el Señor y los discípulos, porque una vez que aquel joven se hubo ido, hubo una plática entre los discípulos y el maestro, porque los discípulos le dijeron al maestro: algo muy precioso. Verso 24. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondió y volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino del cielo a los que confían en las riquezas. Y ciertamente es difícil. Seguir al Señor si estás confiando o tu amor está puesto en las cosas materiales. Mira, por 30 años que tengo sirviéndole al Señor hemos visto muchas cosas, hemos vivido muchas cosas. Yo mismo he tenido dificultades. En el año 2010 llego a la ciudad de Dallas, Texas, a estar al frente como pastor de una iglesia por la Westmoreland. Y muchas veces nosotros decimos amar a Dios, pero nuestro corazón se ancla en las cosas materiales. Estuve sirviendo casi por 4 años en esa iglesia, pero llegué en un momento donde había conflictos internos dentro de los mismos miembros de la iglesia. Y con la idea de defender
que esto es de Dios, que esto es de Dios, había una trifulca y había una disputa por el edificio, lo material. Y usando la palabra del Señor, tanto un grupo como otro decían defender las cosas del Señor. Y no se daban cuenta que esas cosas materiales estaban afectando su vida. Porque al estar en pleito legales, en litigios legales dentro de lo que es peleándose un edificio, no podemos decir que nuestro amor, y le digo que yo experimenté eso porque yo mismo estuve en ese lugar. Yo llegué a ese lugar a trabajar al Señor. Cuando llegué eran 16 miembros, los cuales estaban en una disputa de un litigio del edificio. Y yo llegué para tratar de que el Señor nos diera algo muy especial. Pero al final me di cuenta que el corazón de aquellos hermanos estaba puesta en las cosas materiales, estaba puesta en el edificio. Y como estaba puesta en el edificio, que tenía un valor, por supuesto, material grande, al grado que estaban en litigios, y que yo mismo conseguí ese abogado. Escúchame bien, porque te lo estoy diciendo de primera mano, de cómo nosotros, aún hablando del Señor, aún teniendo la palabra, porque recordemos que el Señor le dice a este hombre, en el verso 18 o en el verso 19, los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. A lo cual este hombre responde: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Quiere decir que era hacedor de la palabra. Quiere decir que conocía la palabra. Quiere decir que era obediente a la palabra. Pero podemos ser obedientes a la palabra, pero hacerlo de cierta manera, pero nuestro corazón estar lejos de el Señor. Porque a aquel joven o a aquel hombre le fue difícil el dar todas sus posesiones, repartirlo a los pobres y seguir al Señor. Decidió quedarse con sus cosas, no regalar a aquellos, porque el hombre tenía puesta su mirada en las cosas. O sea, su cariño, su amor, su fidelidad estaba a los bienes materiales, no tanto a Dios. Conocía de Dios, hablaba de Dios, pero su corazón estaba realmente más anclado en las cosas materiales que en las cosas de Dios. Por otro lado, los discípulos, leemos que los discípulos le dicen al maestro, porque al escuchar al Señor Jesús, ellos le responden en el verso 26, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús les dijo, para los hombres es imposible, pero para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces con Pedro comenzó a decirles, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Pedro, en cierta manera, hasta este punto, hablaba de las cosas que venía haciendo, porque había dejado lo material, por supuesto. Pero aunque había dejado lo material, aunque había dejado a su familia para seguir al maestro, había cosas en el corazón. Él dice, nosotros lo hemos dejado todo.
hablando de lo material. Pero aún en su corazón estaban siguiendo a Jesús por otro interés. ¿Te recuerdas en esa porción de la Escritura donde vienen la madre de Jacobo y Juan y le dice: Maestro, Señor, cuando te sientes en tu reino, que tú y mi hijo se siente uno a tu izquierda y otro al lado derecho? Lo que leemos a continuación en esa porción de la Escritura, que los que estaban ahí sintieron celos, sintieron aquello. Quiere decir que ciertamente habían dejado todo, pero iban con un interés buscando obtener algo cuando el reino de Dios se estableciera, porque aún no se les revelaba. Así que por cierta manera, cuando uno va de pronto meditando y dejando que el Señor nos vaya ministrando, ya vemos, y te traigo esto a colación de aquella plática que tiene aquella mujer madre de Jacobo y Juan, que llegan al Señor, y ahí estaban ellos, estaba Pedro, estaban todos los discípulos, a los cuales no les pareció bien que dijera: ¿y nosotros qué? Si a él lo va a poner a la izquierda y a él a la derecha en su reino, ¿por qué nosotros nos quedamos afuera? Ciertamente lo habían dejado todo, pero su corazón todavía estaba ligado en las cosas de pronto materiales. Y el Señor quiere que nosotros nos rindamos a Él con todo el corazón. Que le abramos el corazón al Maestro. En otras palabras, que nuestro amor por Dios sea tan grande que estemos dispuestos a todos delante del Señor. Vamos a seguir adelante esperando que te sigas gozando, porque el tiempo nos avanza, por supuesto. Vamos al verso 32, y aquí en el verso 32 vamos a leer el encabezado que dice: nuevamente Jesús anuncia su muerte. Después de que el Señor Jesús, acuérdese que en el verso anterior, del verso 16, Jesús había atendido a los niños y se iba. Cuando se iba es que llega este hombre para decirle: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar el reino de los cielos? Se detuvo, habló con él, y por lo tanto el verso 32 nos dice aquí que iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba adelante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Fíjese bien, el verso 32 dice que iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos. Ellos se asombraron y le seguían con miedo. Y Jesús les dice: y aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Verso 35, perdón. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Entonces Jesús les dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo y ser bautizados con el bautizo con que yo soy bautizado?
Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y del bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentarlos a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlos, sino a aquellos para quien está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. ¿Se recuerda lo que le decía que Pedro o que los discípulos, o más bien Pedro le respondió al Señor, nosotros lo hemos dejado todo? Se da cuenta que aquí ya la escritura nos dice, cuando lo oyeron los 10, comenzaron ¿a qué? A enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándole, les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ella potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse más grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será el siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. ¡Qué precioso! ¡Qué tremenda enseñanza! Se da cuenta que muchas veces, aunque los discípulos habían dejado todo, habían dejado casas, hogares, trabajo, para seguir al Maestro. Pero, aunque lo habían dejado todos, en su corazón había un interés material. O venían haciendo aquellas cosas por intereses. Ciertamente lo habían dejado todo, pero cuando escucharon a Jacobo y a Juan decir, Maestro, concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda. A lo cual, cuando están oyendo los 10 restantes de los 12 discípulos del Señor, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Y usted se recordará que en muchas porciones del Evangelio, tanto de Mateo como Marcos, Lucas y Juan, vamos a encontrar que el Señor nos dice, por ejemplo, en Mateo capítulo 6 hacia adelante, cuando empieza a enseñar allá en el Sermón del Monte, una de las enseñanzas que les da muy al principio, al arrancar el ministerio, dice que aquel que se enoja contra su hermano es culpable de juicio. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Que aquí estaban saliendo a relucir lo que realmente había en el corazón. Pero es un proceso donde el Señor Jesús va preparando a sus discípulos para una vez que Él ascienda a los cielos y su Espíritu Santo se ha derramado sobre ellos, ellos pudieran. Por eso es que Lucas capítulo 24, verso 45 dice que se les abrió el entendimiento para que pudieran comprender las Escrituras. Y es algo hermoso, es algo precioso lo que estamos viendo en la palabra del Señor. Vamos a seguir adelante para tratar de completar el verso o el capítulo 10. Y espero que usted que está ahí y me está viendo, aunque sea una repetición o que está en vivo, pues esté gozando con esto. El verso 46 de Marcos capítulo 10 nos dice de lo que se va a tratar el encabezado de su Biblia, que dice, el ciego Bartimeo recibe la vista. Entonces vinieron a Jericó, verso 46. Y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús de Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle,
y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. A mí me gusta que el Señor se glorifique en mi vida. Me gusta que el Señor me ministre de una manera muy especial con su palabra. El Señor se detuvo, mandó llamar al ciego Bartimeo. El ciego, dice la palabra, el verso 50, que arrojando su capa, él estaba sentado mendigando, dice la palabra, pero escuchó que Jesús venía. Y no le dice Jesús, hijo de José. Yo quiero que vaya viendo bien cada detalle de la palabra. Aquel ciego veía aunque estaba ciego. Y muchos de los que seguían a Jesús en ese momento tenían su vista natural, pero viendo no veían quién iba delante de ellos. El mismo Dios manifestado en carne, aquel que había prometido que iba a venir. Por eso el Señor Jesús le dice: ¿qué quieres que yo te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Eso está precioso. Cuando Jesús le dice: vete, tu fe te ha salvado. Delante de él tenía al que había prometido venir. Por eso le dice: Jesús, hijo de David. Oye que Jesús Nazareno iba pasando, o venía, se da cuenta y empieza a gritar: Jesús, hijo de David. ¿Saben lo que estaba diciendo? Aquel hombre estaba creyendo a lo que está escrito en las promesas del Señor. Porque el profeta Isaías nos dice: un hijo nos es nacido, y el principado sobre sus hombros, y será llamado Padre Eterno. Pero el mismo profeta Isaías nos dice y nos enseña que cuando Él llegara, los ojos de los ciegos serían abiertos. Por eso es importante que leamos y que Dios nos vaya revelando su palabra, porque aquel hombre, aunque estaba ciego, veía. Y muchos de los que iban allí, había necesidades, veían un hombre. Pero el ciego Bartimeo no vio un hombre. El ciego Bartimeo vio al que habría de venir. Por eso el Señor Jesús le dice: vete, tu fe te ha salvado. Es que él creyó que el que iba caminando ahí, ese Jesús que todos llamaban Jesús, hijo de José, el ciego Bartimeo vio más allá quién realmente era, y quien estaba ahí era el que podía abrir los ojos a los ciegos, que estaba en la palabra del Señor.
Qué hermosa es la bendita palabra del Señor. ¿Cómo necesitamos ver con los ojos del ciego Bartimeo? Porque estando ciego veía. Y muchas veces uno puede tener un problema enfrente, una situación, una enfermedad. Y creemos en Dios. Hablamos de Dios. Decimos que hay un Dios grande y poderoso. Pero hay algo más, todavía más profundo que eso. Por eso a mí me llama la atención cuando el Señor dice ahí en el libro de Juan: vosotros escudriñad las Escrituras porque en ellas parecéis que tenéis la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Esta es la que da testimonio del poder de Dios. Pero para el mundo nosotros somos esos libros abiertos, de acuerdo al apóstol Pablo, capítulo 3, verso 1 hacia adelante. Ustedes son libros abiertos, leídos por todos los hombres, escritas no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y hoy en este tiempo debemos pedirle al Señor que Él sea quien viva en el corazón nuestro. Y no va a haber enfermedad, no va a haber nada, problemas que Dios no pueda resolver, y que nosotros estemos tan tranquilos. Pero tendríamos que tener la vista de aquel ciego Bartimeo, que siendo ciego vio con los ojos espirituales. ¿Quién era el que estaba pasando? No era un hombre cualquiera. No era un judío más que tenía un liderazgo, no. Era el mismo Dios manifestado en carne, caminando por ahí. El que podía abrir los ojos a los ciegos. Y él se fue a las Escrituras. Jesús, hijo de David, vino y le recordó todo aquello. Yo no sé qué difícil esté tu situación. Yo no sé cuán grande sea tu problema. Si estás enfermo, los doctores te han dicho que ya no hay remedio y estés postrado en una cama, o andes caminando, pero el doctor ya prácticamente te dijo ya no hay más. El doctor no está viendo lo que tú puedes ver. Cierra tus ojos y ve a Jesús. Cierra tus ojos y vea que puede hacer una obra maravillosa. Y grítale como le hizo el ciego: Jesús, hijo de David. Lo que le decía a aquel ciego es: tú dijiste que ibas a venir a abrir los ojos de los ciegos, y aquí estoy necesitado. Y si estás postrado en una cama con una enfermedad, ese Dios que se manifestó en carne ahora mora dentro de nosotros. Y hay promesas. Y la promesa es que la gloria postrera de su casa será mayor que la primera. Y si Dios sanó al ciego Bartimeo, si Dios sanó de la lepra a aquel hombre que era impío, hoy, este día, agárrate de eso. Y ve, dile al Bartimeo que te preste sus ojos para que puedas ver quién es Jesús y que mora dentro de tu corazón, que prometió que era necesario que Él se fuera, porque si no, no vendría el Consolador a morar dentro. Es algo hermosa la palabra del Señor. Voy a detenerme aquí y acuérdate que leímos del verso 17 hasta el finalizar. Muchas gracias y Dios te bendiga.